Listo. Vamos a empezar entonces con variación de parámetros. Cuando nosotros vamos a estudiar variación de parámetros, necesitamos que la ecuación diferencial tenga una forma específica. Básicamente lo siguiente. Inicialmente vamos a tomar una ecuación diferencial que sea lineal y de segundo orden. Y vamos a examinar esto. Pero realmente puede utilizar ecuaciones de orden superior. Lo que sí va a pedirles es que sea lineal. Inicialmente vamos a buscar la forma estándar. Recuerden que la forma estándar de una ecuación diferencial, ¿qué es? Es buscar que el coeficiente principal o el coeficiente de la derivada de mayor orden sea 1. Y lo demás, bueno, no importa en esa forma. ¿Bien? Esa será la forma estándar. Acá nuevamente vamos a necesitar identificar algunas funciones de las que aparecen en la forma estándar. Esa función p de x que acompaña y', esa función q de x que acompaña y la f de x que es la que queda sin variable y. Y si es de tercer orden, pues se hace otro nombramiento de esas variables y pues se busca identificar eso. Realmente la que nos va a interesar va a ser nuestra f de x para este proceso. Por eso necesitamos que esté en forma estándar. Bueno, ¿cómo vamos a suponer nosotros que será la solución y sub p? A ver, esto que vamos a hacer nosotros acá también se puede seguir para algunas funciones, algunas de las funciones que se podían resolver con coeficientes indeterminados, es decir, con el tema anterior. Se pueden resolver también con variación de parámetros. Pero variación de parámetros me permite ahora trabajar con una familia más amplia de funciones. Si ustedes recuerdan, en coeficientes indeterminados solo podíamos trabajar con funciones polinomiales, podíamos trabajar con senos y cosenos y con exponenciales, donde lo que esté dentro de seno tenía que ser una función lineal y lo que esté tanto en seno y coseno como en el exponente de esa exponencial tenía que ser algo lineal. ¿Bien? Bueno, dicho esto, entonces vamos a ver cómo va a funcionar este método. Primero que nada, vamos a tener en cuenta que para poder calcular acá soluciones particulares con este método, necesitamos conocer el conjunto fundamental de soluciones. Es decir, necesitamos conocer esas funciones y1 y y2 que conforman la solución complementaria. ¿Bien? Entonces, para este método lo que vamos a hacer es tomar algunas funciones, acá en este caso las vamos a llamar u1 de x y u2 de x, y esas van a ser funciones que necesitamos determinar para obtener la solución particular. Bueno, acá en este proceso se muestra que si uno considera una solución de este estilo, una y sub p de esta manera, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene precisamente que esa forma mejor dicho, es solución. ¿Por qué? Bueno, haciendo cuentas más, cuentas menos, cuando uno reemplaza esta primera y segunda derivada y la función dentro de la ecuación diferencial, puede hacer unas agrupaciones como esta. ¿Y por qué estas partes que estamos seleccionando dan cero? Estas partes que estamos seleccionando dan cero precisamente porque y1 y y2 son ¿qué? Son soluciones de la parte homogénea, es decir, son las soluciones del conjunto fundamental. Y bueno, acá luego se hace una reorganización y como estamos suponiendo que estas son soluciones, entonces efectivamente esto va a darnos f de x, ¿bien? Entonces vamos a considerar las soluciones de esa forma. Lo que necesitamos ahora es, nuestro problema es averiguar quién es u sub 1 y u sub 2. En eso se va a basar nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a calcular el u sub 1 y cómo vamos a calcular el u sub 2? El u sub 1 lo vamos a calcular así, como w sub 1 sobre w. Y el u sub 2 lo vamos a calcular, bueno, esos son derivadas, como w sub 2 sobre w. ¿Quién es w sub 1? W sub 1 es el Gaussiano, observe, W, ¿quién es? Es el Gaussiano de las funciones del conjunto fundamental, ¿sí? Es decir, acá tenemos y1, y2 y su derivada. ¿Quién es W1? Es el Gaussiano
de más o menos lo que teníamos antes modificado. Si ustedes observan, la segunda columna se mantuvo intacta. ¿Qué fue lo que cambió? Que la primera columna la cambiamos por cero y por la función f de x que aparece en la forma estándar. Por eso es importante la forma estándar. ¿Quién es w sub 2? Mantenemos la primera columna intacta y ahora en la segunda columna aparece nuevamente cero y f de x. Y se calculan esos grosquianos. ¿Bien? Con eso, entonces, lo que estamos consiguiendo es U sub 1' y U sub 2'. ¿Qué es lo que queda por hacer? Simplemente integrar para obtener U sub 1, U sub 2 y reemplazar en la forma que hemos planteado de la solución. ¿Bien? Bueno, acá más o menos hay un resumen de este método. Y vamos a ver de una vez algunos ejemplos para que empecemos a ilustrarnos al respecto. Observen esta solución. Si ustedes observan esta función, esta ecuación diferencial, la parte no homogénea la podemos resolver como lo estábamos haciendo en la sección anterior, ¿cierto? Porque si ustedes observan, tengo una función lineal multiplicada por una función exponencial con coeficiente, perdón, con exponente lineal, ¿sí? Entonces acá podríamos resolverlo como en el método anterior y de hecho los invito a que lo hagan para que comparen los métodos de solución. ¿Qué hacemos entonces? Primero que nada, calculamos nuestra ecuación auxiliar, ¿cierto? Y a partir de nuestra ecuación auxiliar, entonces obtenemos nuestras soluciones del conjunto fundamental. Obtenemos esas soluciones del conjunto fundamental. Es decir, identificamos y1 como e a la 2x y y2 como x e a la 2x. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a calcular el grosquiano de esas funciones. Recuerda, el grosquiano, ¿qué es? Pongo en la primera fila las funciones y en la segunda fila sus derivadas. Acá tenemos entonces estas derivadas y luego calculo el determinante de eso. Calculando ese determinante, bueno, dice que es e a la 4x. Bien, ahora vamos a ver cómo encontrar nuestra y sub p. Tengan en cuenta que la y sub p, en todos estos casos, cómo se formula? Se formula de la siguiente manera. Una función u sub 1 por y sub 1. Esta y sub 1 es la que está ya en la parte de la solución complementaria. Más u sub 2 por y sub 2. ¿Bien? Y1 y Y2 ya lo conocemos, lo único que nos falta averiguar es quiénes son u sub 1 y u sub 2. Recuerde que u sub 1', u sub 1', o sea, derivada, es quién? Es w sub 1 sobre w. Y u sub 2' es quién? Es w sub 2 sobre w. Profe, Sí, señor. Señor. Tal vez se arrepintió de preguntar. Bueno, entonces vamos a seguir. Bien, vamos a plantear, a hallar nuestras U sub 1 y U sub 2. Bien. Entonces, si nosotros observamos la ecuación diferencial ya está en forma estándar. ¿Por qué está en forma estándar? Porque el coeficiente principal o el coeficiente de la derivada de mayor orden es 1. Es decir, que ¿quién es nuestra f de x? Es x más 1 por e a la 2x. Entonces procedemos a calcular el W1 y el W2. Recuerde, el W1, ¿qué es lo que vamos a hacer? El grosquiano, la que ya calculamos, este grosquiano, vamos a sustituir la primera columna por esta otra columna, 0, f de x. Observen, acá tengo 0 y f de x. Y calculo ese determinante. Listo, ese determinante me dio esta expresión. Ahora el W sub 2, dejo la primera columna intacta y la segunda columna la cambio por 0 f de x. Profe, y para no, o sea,
para no complicarnos, o sea, con determinantes lo podríamos hacer simplemente como menos la derivada por la función para W1 y para W2, por ejemplo, la función por la derivada, ¿sí? Pues sí, sí puede hacerlo así. Pues como se confunda menos y no cometa errores, se puede hacerlo. Bueno, Que es la expresión más o menos que aparece arriba, ¿cierto? Ya vamos a ver. eso va a dar 0 por un lado. Entonces, calculamos estos determinantes, ¿bien? Calculamos estos determinantes y ahora reemplazamos. El U sub 1', ¿quién es? Es W1, esta expresión que nos dio ahí arriba, ¿cierto? Sobre el W. Y el U sub 2' es el W2 sobre W. Hacemos las cuentas y bueno, nos dan estas expresiones. Finalmente, ¿qué hacemos? Hacemos la integral de cada una de estas expresiones y obtenemos el U sub 1 y obtenemos el U sub 2. ¿Qué es lo que queda? Simplemente reemplazar. Observen acá, la Y sub P es ¿quién? U sub 1 por ¿quién? Por Y sub 1. Más U sub 2 por Y sub 2. Finalmente, bueno, uno hace cuentas y obtiene esta expresión. ¿Y cómo será entonces la solución general de la ecuación diferencial? Como siempre lo hemos dicho, es Y sub C más Y sub P. Es decir, la solución complementaria más la solución particular. Así sale muchísimo más fácil. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí... Bueno, ahí ustedes pueden observar el método y bueno, lo que dice Miguel es lo siguiente. Ya, pues vamos a ver acá. Lo que pasa es que el U sub 1, Ah, eso sí. el U sub 1', el U sub 1' es básicamente lo que está acá. Claro, porque es que si usted observa, ¿quién es W sub 1? W sub 1, cuando yo multiplico 0 por Y sub 2', Da 0. eso es 0. Y queda entonces que este determinante es simplemente ¿quién? Menos Y sub 2 por F de X. O sea, pues, es exactamente lo mismo. O sea, ahí realmente está calculando el determinante, es lo mismo. Y acá lo mismo, entonces tenemos que Y sub 1 por F de X es lo que tenemos acá en esta parte. Y en la parte que resta da 0, ¿cierto? La parte que resta da 0. Entonces podrían escribirlo de esa manera. Como le digo, pues si usted se quiere aprender estas formas o quiere utilizar estas formas, es totalmente equivalente, ¿no? Es totalmente equivalente. Igual hay que calcular el velociano W, pero la idea es que no cometan errores. O si ustedes lo notan, aquí hay que advertir que, por ejemplo, este tiene un signo menos, este no lo tiene, ¿cierto? Entonces, con un signo bastaría para que el resultado cambiara. Entonces, tener cuidado con esas cosas, ¿vale? Bien, tenemos entonces allí el proceso. Tenemos ese proceso que nos permite encontrar esas soluciones. Claro, como les digo, ustedes en este momento podrían resolver este mismo ejercicio con coeficientes indeterminados y ver la solución. Ojo, algo que quiero aclarar aquí. Nosotros tenemos acá que estamos calculando esta solución particular. Pregunta, ¿cuántas soluciones particulares existen para una ecuación diferencial? ¿Sí me escuchan? ¿Cómo ve la pregunta, profe? ¿Cuántas ¿Cuántas soluciones particulares? particulares admite una ecuación diferencial? Esto depende de X. Bueno, en general, una ecuación diferencial admite, admite infinitas soluciones particulares. De hecho, si usted le da algunos valores a esto que está acá, es decir, le da unos valores a C1 y a C2,
encuentra una solución a la ecuación diferencial. ¿Sí? Encuentra una solución a la ecuación diferencial. Es decir, una solución particular es simplemente una función que satisfaga la ecuación diferencial, pero usted puede encontrar varias. Es decir, es posible que cuando usted resuelva el problema utilizando variación de parámetros no le dé exactamente esto mismo. ¿En qué es lo que puede cambiar? En los coeficientes. ¿Bien? Es decir, estos coeficientes muy posiblemente no van a ser los mismos. ¿Bien? Entonces, por eso uno dice que quiere hallar una solución particular. No dice que quiere hallar la solución particular, porque es que no existe solo una. ¿Bien? Entonces, acá, con este método, hallamos una solución particular. Con el otro método es posible que hallemos otra solución particular que sea diferente al menos en los coeficientes a esta que está aquí. Entonces, si ustedes lo hacen con el otro método y lo comparan con esta y no les da los coeficientes, no se vayan a arrancar los pelos de la cabeza porque no les está dando lo mismo. ¿Bien? Ya no hay unicidad, ¿sí? En las No, no debe ser única. Por eso uno habla de una solución particular. Y de hecho, cuando uno construye un conjunto fundamental, también es un conjunto fundamental. No es el conjunto fundamental de soluciones. ¿Bien? O sea, el conjunto fundamental tampoco es único. Nosotros vemos métodos para hallar un conjunto fundamental de soluciones. Es decir, una forma de hallar ese Y sub C. ¿Bien? A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, nosotros acá estamos encontrando estas soluciones. En lo que puede cambiar la forma en la que se halla ese conjunto fundamental, básicamente, como les digo, también es en los coeficientes. Es decir, ustedes pueden verificar para esta ecuación diferencial que el conjunto e a la 2x y x e a la 2x es un conjunto fundamental de soluciones. Es decir, calcula el Gaussiano y como están observando aquí, ya está el Gaussiano. Este Gaussiano es diferente de 0 para todo valor de x, ¿cierto? Es decir, que es un conjunto de funciones que son linealmente independientes y además son soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada. Es decir, es un conjunto fundamental. Pero usted también puede verificar que si calcula, por ejemplo, 3e a la 2x y acá vamos a ponerle menos x e a la 2x, esto también es un conjunto fundamental de soluciones, ¿sí? Es un conjunto fundamental. Pueden calcular el Gaussiano y el Gaussiano va a dar parecido a este, solamente que va a tener una constante. ¿Y qué va a poder concluir? Que ese Gaussiano es diferente de ceros para cualquier valor de x. Y además estas también van a ser soluciones, de la ecuación diferencial homogénea. Es decir, que va a ser un conjunto fundamental. Y si ustedes observan las soluciones, las funciones no son las mismas que están arriba, ¿cierto? No puedo decir que una función si la multiplico por una constante me da la misma función. No, no es la misma función. Pero como les digo, ¿en qué es en lo único que pueden variar? En los coeficientes. Y que esos coeficientes sean una constante. ¿Bien? En eso es lo único que puede variar. Y de hecho, si yo considero este conjunto, el segundo conjunto que escribí, este conjunto lo considero para la Y sub C, cuando vaya a escribir mi Y sub C, no voy a escribir 3 veces C1e a la 2x más lo que sea. No, simplemente voy a escribir C1e a la 2x, es decir, que la forma de la Y sub C sí es única. Bien, el conjunto fundamental no es único, pero la forma de la Y sub C sí es única. Bien, la solución complementaria sí es única. ¿El conjunto fundamental es único? No, no es único. Hay infinitos conjuntos fundamentales de soluciones para las ecuaciones diferenciales. Bien. Y para las particulares, la particular tampoco es única, pero nuevamente, como les digo, en lo que puede variar es en las constantes, en esos coeficientes. Bien, eso para que lo tengamos en claro y como les digo, si de pronto usted está haciendo el problema y lo resuelve por otro método y le dan otras constantes, le da otra cosa, no se preocupe. Si usted de pronto tiene la duda de, ¿será que esta Y sub P que yo hallé sí es una solución particular? El método más fácil
de ver si es una solución particular es reemplazarla en la ecuación diferencial. Es decir, coja esa función, calcule la primera y segunda derivada, reemplaza en la ecuación diferencial y hace las cuentas. Si le da lo que está al otro lado de la igualdad, entonces sí es una solución particular de su ecuación diferencial. Si no le da, entonces es porque hay algún error en todo el proceso. ¿Bien? Si le dan cosas como 0 igual a 1. Exacto. Si hay una cosa como 0 igual a 1, entonces debe haber algún error en el proceso. Ya sea en la forma en la que construyó Y sub P, o ya sea en el momento en el que está haciendo la evaluación, en alguna parte debe tener algún error. Entonces, eso es la forma en la que usted puede verificar si la Y sub P que obtuvo efectivamente es solución particular, ¿sí? Pero, como les digo, es posible que usted obtenga unos coeficientes, su compañero obtenga otros, otro compañero obtenga otros, no importa. Si son soluciones de la ecuación diferencial, son soluciones particulares. ¿Bien? O que todos lo hagan por el mismo método. Bueno, se va a finalizar acá